Ay, qué pena, pero es que a veces cuando me demoro aquí 2 segundos, entonces digamos que la cosa como que se me complica. Buenos días. Espero que hayan podido entrar a la plataforma. No sé si Laura ya le respondieron de registro y control. Laura te ayuda. Laura, ¿seguimos en las mismas sin conexión? Hola, hola, todos me están oyendo. Eh, Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Ayer pude entrar a la plataforma y ya estoy registrada. Ah, gloria a Dios, ya quedaron todos, afortunadamente. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar con Václavic. Paul Václavic es un personaje que nace en Suecia en 1921. Él es psicólogo y pues filósofo. En la clase de psicología de la comunicación lo vieron ayer o tocaron el tema ayer de Václavic. Sí, señora. Sí, Sí, señora. Ok. Si tuvieron contacto, digamos, con esa participación desde el punto de vista de psicología, ¿qué recuerdan en este momento que fue Václavic en sus estudios y aporte desde la psicología a comunicación? ¿Quién me puede decir algo? Yo, profe, Dímelo todo. que la comunicación depende, bueno, plantea que los problemas de la comunicación entre las personas se debe a que no siempre tenemos el mismo punto de vista eh, con la otra persona y Sí. por ende planteó diferentes axiomas para que para que no se produzcan malentendidos en la comunicación. Bueno, gracias, Laura. Entonces, a ver, lo que ocurre es que dentro de la teoría, Václavic obviamente toma partido de lo que es su investigación a nivel de psicología, porque él en esencia es psicólogo y entonces él pertenece a una escuela constructivista donde dice que, por ejemplo, en sus procesos de análisis de las posibles patologías o situaciones que estuviera presentando el individuo, él no investigaba el pasado de un paciente. Y sobre esa base y esos aportes de psicología más la escuela a la que pertenece, llega a California, a una zona que se llama Palo Alto, hacia alrededor de 1960, y entonces empieza a desarrollar temas de psicología, pero al mismo tiempo son temas que le ayudan muchísimo a la comunicación, a partir de que él desarrolla una teoría que se llama la teoría de la comunicación humana. Y en esta teoría de la comunicación humana plantea los 5 axiomas que nos permiten identificar pues ciertas condiciones. Bueno, el primer axioma dice, es imposible no comunicarse. ¿Y por qué es imposible no comunicarse? Porque como ya lo habíamos visto, es una condición básica del ser humano. Si el ser humano está en permanente comunicación, está tranquilo. Entonces, obviamente al comunicarse, esa situación genera un comportamiento o desarrolla una conducta. Y él dice que como no existe desde el punto de vista del psicólogo y de todo lo que han investigado a nivel de la mente de los seres humanos, que no hay un anticomportamiento o una anti... Eh, anticomportamiento, por eso no hay anticomunicación. Por lo tanto, dice la comunicación es una actividad propia del ser humano, absolutamente natural, es obvia, y por lo mismo que es obvia, a veces se nos pasa a nosotros por alto hacer el correspondiente análisis. Entonces, en esta situación de conducta que se refieren los individuos a nivel de acción, normalmente esa acción va acompañada de un mensaje y ahí es donde se empieza a mezclar el concepto psicológico con el de comunicación. Como quien dice, toda conducta es una forma de comunicación. O sea, yo puedo tener un contenido verbal, pero mi actitud puede ser una actitud, digamos, adversa.
nosotros tenemos un ejemplo en clases siempre, y es que el individuo a veces puede ser hasta no coherente en la forma en cómo se expresa lingüísticamente, es decir, a partir de la lengua que de la lengua que tiene. Entonces, yo puedo ponerme las manos en la cintura, puedo empezar a mover mi pie con aleteo como de pata de ardilla, poner una cara como de sorpresa, entonar diferente y decir, muy bonito, ¿no? Esta actitud que yo tengo, que ya vimos que en algún momento yo les compartí, que el 20% podría llegar a ser la comunicación desde el punto de vista verbal, bien sea escrita o sea oral, porque utiliza una lengua de por medio, un sistema de signos y lo que los lingüistas llamarían una estructura lingüística. Pero esa es contraria a mi corporalidad, porque mi corporalidad está invitando a que yo piense que la situación es completamente diferente. La postura de las manos sobre la cintura, así como en posición de jarrita, es como quien dice, bueno, ¿y qué pasa contigo? Y aparte de eso, verbalmente estoy diciendo muy bonito, pero si yo desagrego la expresión muy bonito, quiere decir que yo desde la lingüística estoy aprobando lo que se está diciendo, pero desde mi actitud, desde mi cara, desde la subida de ceja, muy seguramente estoy en una actitud completamente contraria. Sin embargo, eso implica por parte del individuo una acción que adicionalmente tiene valor como mensaje. Yo debo leer la integralidad de lo que es la comunicación de esa persona, en su corporalidad, en su verbalidad, en su gestualidad, en todo lo que pasa con ella, porque de esa manera yo puedo desagregar, o sea, deconstruir los aportes de esa comunicación y entender qué está ocurriendo con la otra persona. Entonces, también Václavic dice que toda conducta es una forma de comunicación. En este primer axioma, nosotros tenemos varias posibilidades. Una, rechazar la comunicación de plano, o sea, no me interesa tener un abordaje contigo. Aceptarla, es decir, un nivel de entendimiento con el emisor del mensaje. Descalificarla y decir, pero ¿cómo puede ser posible que alguien llegue a pensar en esta condición? Y analizar el síntoma como comunicación. Es decir, el síntoma, cuando uno tiene síntomas de gripa, es porque le duele la cabeza, porque le duele la garganta, porque ha estornudado de cuando en vez, porque uno sabe que hace poquito se estuvo, como dicen las mamás, echando viento en la calle y no tenía una protección a nivel de suéter, algo así. Eso ocurre aquí en Bogotá. Paré porque mi internet está lento. Entonces, normalmente eso predice una situación. El síntoma es como la característica y como una condición que arroja posibilidades de en qué contexto se está dando esta comunicación. La comunicación entonces va más allá de lo que dice la palabra que se expresa, y cuando, por ejemplo, hay un silencio, ese silencio también es significativo. El silencio es ausencia de comunicación. Por lo tanto, si hay ausencia, yo también quiero mostrar algo. Si, por ejemplo, en medio de mi interacción con otra persona, esa persona me habla y yo me quedo así. Y digo, ¿pero me estás entendiendo? ¿Pero qué piensas? Es un total rechazo porque el silencio también juega parte de este proceso. Entonces, el que calla también comunica, y dentro de todo esto, en este proceso tenemos la posibilidad de influir en el otro, que es otro aporte de Václavic en este primer axioma. Entonces, como gran conclusión, todo comportamiento es comunicación, toda acción es comunicación, y yo tengo la posibilidad de influir en el otro simple y llanamente por estar interactuando con él, bien a partir de mi gestualidad, bien con la entonación de mi voz, bien con todo aquello que yo estoy invitando a la otra persona a pensar acerca del tema que estoy desarrollando. ¿Claro el primer axioma hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Segundo axioma de Václavic dice,
Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. Ya habíamos visto que el contenido es lo que yo quiero decir, ¿verdad? Y el aspecto relacional es la manera como lo digo. Entonces, simplemente no es que el proceso de comunicación sea un intercambio de información. Lo que yo pienso, lo que yo tenía para contarte, abriendo la actitud de escucha y poniendo atención a lo que tú me estás diciendo. No, es que el tipo de relación viene a clasificar el contenido. Como quien dice, en la teoría, dice, hay un aspecto referencial que es el contenido propio, que es lo que nosotros denominamos la comunicación, y hay un aspecto conativo donde hay unas conductas impuestas. Eso se llama metainformación, o sea, va por debajo de la información. Es algo que uno puede leer entre líneas. Si alguien me dice a mí, mira, Claudia, tengo que hablar contigo, yo digo, brutos, ¿qué fue lo que pasó en esta relación? ¿En qué la embarré? ¿Qué no hice? ¿Por qué esta persona me baja del llavero? Entonces, todo eso que viene de la mano de la comunicación implica un aspecto relacional. Entonces, tenemos dos planos. El plano de la información o de la comunicación precisamente que se da a nivel de contenido y el plano de las relaciones haciendo una mirada sobre el primer aspecto, la parte relacional, sobre el primer axioma, la parte relacional. Por lo general, nosotros podemos estar en desacuerdo con el contenido, pero en acuerdo con la relación. O sea, no pienso como tú, me parece que lo que estás planteando no tiene ni pies ni cabeza, pero por eso no dejas de ser mi amigo, por eso no dejo de hablar contigo. Puede pasar al revés. No estoy en absoluto de acuerdo con lo que tú estás diciendo, desde ningún punto de vista. Pero tampoco me caes bien y por ello no le doy credibilidad a lo que me estás diciendo. Entonces puedo estar en desacuerdo con el contenido y en acuerdo con la relación. O en desacuerdo en la relación, o sea, no eres para mí un referente, pero sabes que lo que estoy escuchando me parece que es interesante. Eso me ha pasado a mí, por ejemplo, ahora, viendo las actuaciones de la alcaldesa Claudia López. Exactamente, yo no voté por ella y no me pareció que fuera, digamos, como la alternativa más chévere para la ciudad. Y me ha sorprendido muchísimo con esto porque definitivamente creo yo que hasta ahora ha desempeñado una buena alcaldía. Hasta ahora ha tenido la posibilidad de mostrar cosas. Me dice Laura, profe, no sé si es solo a mí, pero se está cortando mucho. Dayana me dice, sí, se está cortando un poco. Y Mafe me dice, sí, a mí también me pasa. Ok. En este momento están bien. ¿Creen que si hablo más despacio podrían entender un poco mejor? ¿O ya se normalizó la Sí, profe, es situación? que al principio no lo entendí muy bien. Ok, perfecto. Pero lo que pasa es que se está trabando mucho y pues digamos, no, o sea, como que la idea que estás dando queda como cortada, si me hago entender. Ok. Vamos a hacer algo. Pueden entrar a la plataforma y buscar el video de Václavic, porque eso podría ser una ayuda. Es decir, escuchar el video, verlo, que no va a demorar sino unos minutos. Yo me regreso al contenido del primer axioma y así ustedes pierdan por algunos instantes. Yo creo que la culpa la tengo yo, o sea, la culpa es de mi internet, porque cada rato me sale en la pantalla que su conexión está lenta. Entonces, los invito a ver el video en la plataforma. ¿Estamos? Sí, señora. Ok. Sí, profe.
Bueno, perfecto. Buenos días, Carlitos. A causa de una señal baja del internet en mi casa, me está tocando dejar a los estudiantes recurrir a la plataforma, ver el video porque no se los puedo lanzar desde acá. Y de aquí en adelante el audio no lo voy a transmitir por la computadora, sino tengo que hacerlo por una llamada de WhatsApp porque varios estudiantes no me entienden en tiempo real. Entonces, para que lo tengas presente, y pues la culpa no es de la plataforma Zoom, no es de la universidad, es mi internet que está lento. Muy bien. Entonces, en medio de esta comunicación, haciendo caso del primer axioma, yo tengo la posibilidad de rechazar la comunicación, de aceptarla, de descalificarla y de tomar el síntoma como comunicación. ¿Qué es el síntoma? Cuando yo tengo síntomas de gripa, es porque estoy estornudando bastante, porque me duele la garganta, porque tengo una cosquillita en la garganta, y yo sé que estuve expuesta a unas temperaturas sin una protección, sin una chaqueta, sin un suéter, y entonces puede ser que yo tenga un estado gripal. Los síntomas son aquellas condiciones que me permiten ver a mí una cantidad de situaciones que me van a hacer enfermar de gripa. O puede ser que en mi casa haya 2 personas con gripa y entonces yo me siento sospechosa de gripa. Ese es el síntoma. Lo que a nivel de determinadas situaciones le va indicando al individuo que algo va a pasar. Entonces, cuando yo guardo silencio o cuando escucho a alguien decirme, Claudia, necesitamos hablar ya, yo digo, uy, pero ¿qué le pasó a esta persona? Esta persona tiene voz de urgencia, esta persona tiene voz de reclamo, esta persona tiene algún tipo de angustia. ¿Qué será lo que va a pasar entre ella y yo que no realmente no alcanzo a visualizar? Me alcanzo a preocupar. Entonces, ese es el síntoma como comunicación.
Adicionalmente, dentro de este axioma dice, todo comportamiento es comunicación, ya lo sabemos, porque siempre hay una acción y esa comunicación tienen una influencia sobre los demás. A veces la discusión es quién influye sobre quién, o sea, el que me comunicó o yo que con mi respuesta influí al otro, pero que hay una influencia es absolutamente claro, hay influencia en el comportamiento a partir de la comunicación. Aquí entonces nos enfrentamos, aquí ya mandé la segunda parte por el WhatsApp, ya mandé el segundo audio. En el segundo axioma de Václavic dice, toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. No es solo un intercambio de información, se imponen conductas. ¿Y por qué se imponen conductas? Porque toda comunicación tiene un nivel de contenido que es donde va la información, como quien dice el qué, que es lo que yo quiero transmitir a la otra persona, la información, lo que va a nivel de contenido general, y la otra es la forma en cómo yo envío esa comunicación, que es el aspecto conativo, es decir, las conductas impuestas. Si yo mantengo, digamos, una falta de coherencia entre una y otra, o esto que infiere que algo está pasando contrario al planteamiento de la verbalidad, como en el caso, por ejemplo, de decir muy bonito, ¿no? Y entonces la frase me indica a mí desde el aspecto lingüístico que existe una estructura del habla que invita a pensar en una cosa, pero la actitud que asume la persona al pronunciar eso es completamente contraria. Entonces, en el aspecto de contenido va todo lo que es de transmisión de carácter verbal, es decir, escrito o también oral, corresponde al qué. Y en el aspecto de relación es lo que yo quiero transmitir paralelo al mensaje. Y como lo quiero transmitir paralelo al mensaje, son dos informaciones en una misma vía y a eso se le llama metacomunicación. Eso puede estar dentro de lo no verbal y lo no verbal sería lo gestual y sería adicionalmente lo corporal. O sea, todas mis acciones que hablan más de lo que dice la palabra misma. Recuerdan que en un comienzo les dije que normalmente una persona tiene en su proceso de comunicación un 80% de gestualidad y un 20% de textualidad. O sea que aquí la referencia sería 20% y lo conativo un 80%. En esta condición de este segundo axioma, podría tener distintas posturas. Uno, estar en desacuerdo con el contenido y en acuerdo con la relación. Como quien dice, no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, no me parece, no opino igual, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, te considero una persona ubicada, siempre actuando dentro de sus cabales, una persona muy lógica, que tiene cercanía a mi corazón o a mi mente o lo que sea, pero yo puedo estar en desacuerdo con lo que la persona plantea. Esa es la primera postura que dice esta teoría de la comunicación humana. La segunda postura es que puedo estar en desacuerdo con el contenido y en desacuerdo con la relación, como quien dice, ni me convences, ni tú, ni lo que estás diciendo. Y también puede presentarse el desacuerdo en la relación y en acuerdo con el contenido. Y les estaba comentando en este momento que, por ejemplo, yo no había votado por Claudia López, pero me parece que ha hecho cosas muy buenas dentro de la alcaldía y me ha gustado su postura de firmeza ante determinadas cosas y parece que está trabajando muy bien, por lo tanto, así yo no haya votado por ella porque ella no me parecía que era una opción porque de alguna forma la sentía como con muchas ideas de izquierda, su actitud como alcaldesa de la ciudad me ha gustado. Bueno, ahí les he ido mandando los audios en cada una de las explicaciones, ¿no? ¿Las está recibiendo? Sí, profe. Sí, señora. Ok, esto puede ayudar un poco en el entendimiento. Entonces, aquí vamos a ver, como conclusión de ese segundo axioma, tengo un aspecto de contenido que va sobre la información y responde al qué y a todo lo verbal. También tengo otro aspecto que es el de la relación, lo relacional, y va relacionado con el cómo y va lo no verbal. ¿Qué es lo no verbal? Pues obviamente la gestualidad,
la corporalidad y lo que vaya acompañando fuera del texto, el mensaje. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna No, pregunta? señora. ¿No? No, profe. No, señora. Ok, bueno, bien, perfecto. Entonces, ay Dios. No, se me han ido 3 que no tienen nada que ver. En el tercer axioma encuentro que la naturaleza de las relaciones depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Y esa relación o esa puntuación que se da, no se sostiene en la grabación. Entonces, esta naturaleza de esta relación dice, requiere de puntuación. Entonces, ¿qué es hacerle una puntuación a la comunicación? Como los dos, tanto el emisor como el receptor, es decir, el hablante y el escucha, están en permanente intercambio, es necesario que ellos introduzcan un orden para mantener la organización de la comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que se presenten malos entendidos. Cuando yo no doy a conocer al receptor de la información en un orden lógico, el contexto de mi comunicación, puede haber alteraciones en el entendimiento. Recuerden que nosotros dijimos que el emisor es 100% responsable de lo que se diga. Entonces, dentro de esta teoría, también dice Václavic que de alguna forma nosotros somos responsables de lo que pueda pasar con el cambio de pensamiento o el cambio de conducta de la persona que está interactuando conmigo. Acá en este caso dice, por ejemplo, la discrepancia en cuanto a la puntuación de las secuencias de hecho tiene lugar en aquellos casos en que por lo menos uno de los comunicantes no cuenta con la misma cantidad de información que el otro, pero no lo sabe. Y entonces cita un ejemplo y dice, supongamos que A escribe una carta a B invitándolo a una fiesta. B acepta, pero su contestación nunca le llega a A. Después de un tiempo, A piensa que B no le interesa su propuesta y por eso decide no prestarle atención. Por otro lado, B se siente ofendido porque no tuvo contestación a su carta y también decide no establecer nuevo contacto con A. ¿Qué quiere decir esto? Definitivamente que este es el origen de los problemas de la comunicación. Aquí se supone que desde algún punto de vista alguien falló en comunicar y es que la invitación a los comunicadores es justamente que se cercioren específicamente de el contexto en el que la otra persona habla, en que empleen la observación, en que asertivamente le den pistas verbales al otro de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, organizacionalmente eso es un problema. A veces los jefes no le dicen al subalterno lo que quieren de una gestión. Y de pronto también la persona que es subalterna, cuando da reporte de su trabajo, no cuenta todos los detalles ni cuenta todo lo que el jefe quería saber. Entonces, eso hace que B y entre A, o entre los dos, se dé una condición de no puntuación de la información. La puntuación no es solamente el orden que se le da, la lógica que se le pone a la transmisión del mensaje, también es involucrar una actitud de carácter asertivo donde yo le doy pistas al otro de que estoy entendiendo. Cuando nosotros nos encontramos con alguien, lo que tendríamos que decir en esa comunicación, por ejemplo, si le estamos dando unas instrucciones, mira, ven a mi casa, pero mi casa es un poquito compleja, la dirección, entonces como no va a ser fácil por la dirección, te doy las siguientes pistas. Entonces tú tomas un SITP, te bajas en tal estación. Cuando te bajes, por favor camina una cuadra hacia el occidente, a partir de esa esquina, donde va a haber un Oxxo. Bajas una cuadra, luego giras a mano derecha, caminas 2 cuadras
y en la tercera cuadra, a mano izquierda, a mitad de cuadra, esa es la dirección que estás buscando. Nosotros no nos preocupamos por eso. De hecho, el WhatsApp se hizo para eso, para comunicaciones cortas, y lo usamos normalmente como otras herramientas, es decir, para unos mensajes larguísimos, y el WhatsApp no se hizo para eso. Entonces, depende de nosotros darle orden y entendimiento a todos esos mensajes de comunicación para evitar que las personas tengan inconvenientes y se presenten los malos entendidos. A manera de conclusión, entonces, en este tercer axioma, se puede presentar la situación que ante conflictos que surgen entre las personas por falta de puntuación, es decir, por falta de organización en lo que hacemos y en lo que decimos, se lleguen a presentar inconvenientes de interacción entre los dos, y la pregunta es, ¿quién empezó primero? O sea, tú porque no me diste la información adecuada, o yo porque no pude entender, pero es que definitivamente era complicado y a ti te faltó algo dentro del proceso informativo para que yo pudiera tener la acción necesaria. Entonces, a eso es a lo que le llama Paul Václavic el hecho de que haya inconveniente, ruido o malos entendidos dentro del proceso de información. En nuestro cuarto axioma de Václavic vemos lo siguiente. Entonces, toda comunicación es digital y analógica. En toda comunicación humana es posible referirse a los objetos de dos maneras totalmente distintas. Unas comunicaciones analógicas y las otras comunicaciones digitales. En lo analógico va todo lo que sea comunicación no verbal. En lo digital, todo lo verbal. Entonces es al revés. En lo analógico, lo no verbal, ahí va el signo, ahí va el símbolo, ahí va la imagen. Y en la comunicación digital, entonces todo lo que implique texto, oral o escrito. Entonces dice, si uno recuerda que la comunicación tiene dos aspectos, una relacional y la otra es de contenido, entonces estas dos se transmiten de forma digital, o sea, todas vienen a ser verbales. Los seres humanos se comunican tanto analógicamente como verbalmente. Entonces, para resumen, nos queda claro que lo digital son palabras y objetos que son ayuda del habla, y en la parte analógica las imágenes. Lo digital se reduce a lo que se dice y analógicamente a cómo se dice el mensaje. Aquí hay un ejemplo claro y dice, el hecho de traer un regalo, por ejemplo, es una comunicación analógica, pero según la relación que se tenga con esa persona que hace el regalo, el receptor puede entenderlo como una demostración de afecto o de soborno. En este caso, el ejemplo dice, una esposa puede pensar que si su marido de repente le trae un ramo de flores, es porque tiene algo que esconder o debe ofrecer perdón. ¿No les ha pasado así? Que a veces no entienden por qué o sospechan de situaciones que pueden estar surgiendo a partir de la comunicación, de lo que acompaña la comunicación. ¿Sí están ahí o no? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Chari, ¿qué has entendido aquí con este axioma número 4? Bueno, con el axioma número 4, con respecto a este, es que realmente hablan más es como las acciones, ya que no usan sus palabras para poder llegarle a la otra persona, sino que es por medio de sus acciones. Que hay lenguaje y que hay acción. Sí, señora. ¿Cómo se le llama a la parte del lenguaje? Se le llama aspecto conativo. Contenido. Y al aspecto
de las relaciones, de la interacción con el otro, relacional. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con este cuadrito que nos va a aclarar muchísimo. En ese cuadro que encuentran en la presentación, entonces dice, en lo digital va la palabra, la escritura, o sea, todo lo que tiene que ver con el habla, como quien dice todo lo que se dice. En el aspecto analógico, las gráficas, las imágenes y todo lo no verbal, que vienen a reducir el concepto al cómo se dice. Profe, una pregunta. Señora, Es que no sé si soy solo yo, pero yo veo es tu carpeta de presentaciones. No se ve ninguna Igual. presentación. Sí, Yo estoy todos igual. estamos viendo como que lo ¿Y mismo, cuál? profe. Sí. Pensé que no la habías abierto. ¿y por qué no me habían dicho? No. Señor Jesús, a ver. Porque pensamos que no la habías abierto todavía. No, claro que la abrí hace 57 años. No, profe, solo se ve la carpeta. Sí, solo se ve. Solo se ve la carpeta. Qué maravilla. Muy bien, entonces les voy a pasar. Hoy sí estamos como machaquito. ¿Qué cosa tan horrible? Ahora Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, todo bien. Entonces se las voy a pasar porque ya tienen audios, ya tienen todo, entonces para que puedan tomar las... ¿ahí la están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Entonces Sí, voy a señora. volverme al axioma número 1 y se los voy pasando, pero ya en silencio para que lo puedan tener y puedan tomar notas y me avisan y me dicen ya, ¿ok? Listo. Axioma número 1. Profe, yo tengo una pregunta. Señora, Pues en la lectura que tú nos mandaste de esta teoría, en lo que habla de analógica y digital, hay un momento pues ya que dice que el modo analógico en su interpretación es mucho menos precisa, pero potencialmente más rico desde el punto de vista comunicativo. O sea, ¿qué quiere sí. decir eso? ¿Que es mejor que lo digital? Lo que pasa, no es que es mejor que lo digital. La parte analógica conlleva todo lo que no es verbal, ¿cierto? Lleva todo lo que son imágenes, ¿sí? La forma en cómo se dice. Pero es que eso tiene un inconveniente y el inconveniente es relativo a la percepción del individuo frente a la imagen. Fíjense que al presentarles, por ejemplo, la fotografía donde la persona está así con sus manos en la cabeza, puede haber varias interpretaciones al respecto de eso. ¿Por qué? Porque la persona tiene una condición frente al estímulo de la imagen de una manera diferente, ¿sí? Yo puedo ver un comercial de Axe y a mí me parece ridículo pensar que si me echo Axe, en el caso de ser hombre, pues las mujeres me van a perseguir. Me parece hasta simpático como recurso, de pronto puede generar recordación, pero específicamente pues a mí me parece imposible que me eche un desodorante en condición de hombre y que las mujeres me persigan. Sin embargo, para otros sí es posible. Por eso fue que se presentaron demandas ante la Superintendencia de Industria y Comercio porque la persona se echaba Axe y no lo perseguían las mujeres, ¿sí? Entonces puede pasar que la percepción de esa imagen, de esa fotografía, no sea la misma para todo el mundo. Lo mismo pasa con el arte, por ejemplo. Cuando yo veo una pintura, yo puedo ver una pintura abstracta y hay alguien al que le gusta eso y dice, uy, pero qué machera, qué concepción, qué composición de la figura, qué belleza del cuerpo humano. Y resulta que yo estoy viendo un mamarracho. Y de pronto a mí no me parece que esa sea como lo chévere. Entonces la dificultad está en que la persona también actúa desde su percepción y la percepción de todos no es igual frente a la imagen. Mientras que la comunicación digital sí es precisa.
La comunicación es precisa en el punto de vista que dice, si en este momento todo el mundo se levanta, se va al baño y se lava los dientes, pues la instrucción fue clara. Todos nos levantamos y nos vamos al baño y nos lavamos los dientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las instrucciones de este COVID-19? A todo el mundo le han dicho en Bogotá, numeral, no salga de casa, numeral, quédese en la casa. No salga porque estamos en un pico alto de aumento del virus, del contagio. Y de todas maneras la persona sale y le parece que no, como que no. Eso está pasando, por ejemplo, en Miami. En Miami, que es muy complicado porque, según oía esta mañana, en las informaciones de la W, habían entrevistado al alcalde de Miami y él ya salió del proceso de aislamiento porque le dio coronavirus. Y le preguntaban, bueno, ¿y por qué Miami sigue teniendo una vida como la tiene? Todo el mundo anda en la calle, todo el mundo se va a los lugares de entretenimiento, los bares están abiertos y lo más complicado, el aeropuerto está abierto. Y él dice, pues es que yo no lo puedo cerrar por disposición presidencial. Y entonces uno dice, ¿cómo a sabiendas de que Estados Unidos en este momento se perfila como el tercer país con el índice más alto de contagio y la gente no reacciona? Es justamente por eso, porque yo le puedo dar una instrucción, es mejor que se quede en la casa. Yo le voy a mandar a usted un cheque de $2,000 a su casa, pero por favor no salga. Y eso es verdad, está ocurriendo. Les están mandando los $2,000 a la casa. En Estados Unidos sí es verdad que sepan cuál es la dirección de uno, allá todos lo saben. Aquí también, pero hay muchas personas que están por fuera del sistema bancario. Hay personas que ni siquiera pasan por el frente de una entidad bancaria y que el Estado nunca les ha devuelto un peso. Y ahorita les van a devolver 75,000 pesos por el IVA de cada mes. ¿Cómo sabe el Estado dónde están esas personas? Bueno, eso no es problema de la teoría de Watzlawick, pero sí es absolutamente claro que si yo doy una instrucción es para cumplirla. Entonces, en el caso de Miami, la gente, pues, sigue saliendo, sigue entrando. El señor Trump nunca dice cerremos el aeropuerto. Reciben vuelos internacionales porque la norma es definitivamente todos los nacionales americanos pueden regresar a su casa. Entonces no podemos cerrar un aeropuerto, pero allá no les toman la temperatura, allá no les preguntan si tienen síntomas. Y entonces nadie toma conciencia. Cuando uno dice, le mando un mensaje, por favor quédese en casa, no salga y la gente todavía sale. Aún explicándole la condición, de pronto la persona no entiende el mensaje porque no entendió la noticia, porque no entendió el video, porque no entendió la publicidad. ¿Te queda claro ese aspecto? Sí, señora. Sí, señora. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a la segunda presentación del primer axioma para que la tengan. Las posibilidades, rechazar, aceptar, descalificar el síntoma como comunicación. ¿Ya la tienen? Sí, profe. Ok. Segundo acción.
Tercer axioma. Profe, una pregunta. Señora, Cuando tú dices relación, se refiere a lo que uno quiere comunicar, pero en sentido no verbal. exactamente. A cómo digo las cosas y cómo le estoy mandando a la otra persona una serie de señales a partir de mi gestualidad o de mi corporalidad. Ok, listo. Lo no verbal. Lo no verbal, que es con gestos, señas, signos. Exacto. Ok. Por ejemplo, comunicarse con una persona que no puede hablar, ¿sí? O que Sí, por lo general el que no habla es sordo. sí. Entonces, ni habla ni escucha, entonces no hay aspectos de contenido con ellos. O sea, sí hay aspecto de contenido desde el lenguaje de señas, ¿sí? Pero Ok. sin embargo, el lenguaje de señas sigue siendo visual. Ah, O sea, que digamos, el lenguaje de señas llega a ser, o sea, como, es que no sé cómo hacer, o sea, digamos, como no es verbal, pero de igual manera está transmitiendo un mensaje. Entonces, ese también tiene contenido y, o sea, es que no sé cómo hacerme entender. Es contenido y relación a la vez. O sea, no sé si me hago entender. A ver, te explico. Lo que pasa es que no es verbal desde el punto de vista de la naturaleza de lo verbal. ¿Por qué? En lo verbal yo tengo una estructura lingüística de por medio, es decir, un lenguaje. Aquí el lenguaje es visual, más el lenguaje desde ningún punto de vista se puede escribir porque, claro, ellos sí escriben, pueden leer a partir de gráficos, pero en simultaneidad con la acción de señas del intérprete, en ese caso es muy visual, ¿sí? Ellos han logrado dibujar las señas para poder leer un mensaje. Ahí sí es textual, pero en la acción misma de ver al que hace la transferencia de información, o sea, el intérprete que está haciendo su lenguaje de manos, de señas, es netamente visual y se vuelve casi como gráfico, o sea, ahí lo que hay son señas de las manos, entonces las señas vienen a estar dentro del aspecto relacional y se convierten en una condición no verbal. ¿Me hago entender? Sí, profe. Ok, perfecto. Axioma número 3.
¿Ya? ¿Estamos con esa? Sí, señora. Ok. Este no hay necesidad que lo copien, que es el ejemplo de la carta. Ahí lo que tienen que anotar es que yo siempre tengo que comprobar que el receptor de la información lo reciba tal cual como lo quise decir. Y si yo tengo que enviar una información, pues es lógico que tenga que cerciorarme de que la otra persona lo entendió de la forma en como yo se lo quise manifestar. O sea, a eso se le llama asertividad. Para evitar malos relacionamientos, malentendidos. En este caso, Václav dice quién empezó primero. O sea, no entendí porque no fuiste lo suficientemente claro al explicar o porque no me diste todas las pautas. O al revés, lo que te dije generó una actitud y esa actitud fue una actitud de rechazo o de no entendimiento y yo tengo que cerciorarme de que la comunicación fluya. Entonces, ahí dice Václav quién empezó primero. Axioma número 4. En este caso, toda comunicación tiene los dos componentes, el componente digital, el componente analógico. En el componente analógico va todo lo que no sea verbal, es decir, la parte gestual y gráfica. Y en la comunicación digital, todo lo verbal. Si recordamos que la comunicación tiene un aspecto de contenido y uno de relación, aquí él llama al aspecto de contenido, el que tiene que ver con la información referencial. Y el relacional es la forma en cómo yo digo las cosas. Al comunicarnos, nos comunicamos tanto analógicamente como digitalmente.
¿Listos? No, pero espera. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ok. Nuevamente el ejemplo. Puede ser que cuando el aspecto relacional implica otra cosa diferente al aspecto de contenido, se presente el malentendimiento y uno diga, bueno, ¿y esta persona qué pretende? ¿Qué pretende con esto? ¿Sí? No hay necesidad de escribir este ejemplo. En resumen, lo digital lo configuran las palabras, la escritura, el habla, y es lo que ¿qué fue lo que dije? Lo que se quiere decir. En el concepto analógico, los gráficos, las imágenes y por lo general, cómo se dice. ¿Se ha vuelto más estable el audio? Sí, señora. Ah, para no cargar su WhatsApp de informaciones de audios que de pronto no son necesarios. Bueno, y vamos ahí, en simetría y en complementariedad, ¿no? Bueno, muy bien. O acción. Señora, Ese es el quinto, ¿cierto? sí, ese es el quinto. Entonces, en este quinto axioma, que no, ahí fue cuando me dijeron que no sabían por qué no estaban viendo la presentación, que es fundamental. Entonces, aquí vemos que en todos los intercambios que hay a nivel de relación entre los participantes del habla, encontramos dos condiciones, una que es simétrica y la otra es complementaria. Simétrica es cuando todos tienen una interacción igual, por ejemplo, entre un grupo de hermanos o en su curso, todos los que están matriculados en primer periodo de comunicación social en Institución Universitaria de Colombia diurno. Igual mantienen la misma condición de simetría con los que están en horario nocturno. ¿A qué se le llama relación complementaria? Esa relación complementaria es cuando uno depende de la otra. En la relación complementaria, ninguno de los participantes impone al otro esta relación, sino que cada uno se comporta de una forma donde presupone la conducta del otro. Entonces dicen necesariamente que en esa relación complementaria, cuando yo soy mamá es porque tengo un hijo. Cuando yo soy maestro es porque tengo un estudiante. Entonces, no se es maestro si no se tienen estudiantes.
No se es estudiante si no se tiene un maestro. Esa es la complementariedad, la relación complementaria. No se tiene relación complementaria en el trabajo si no tengo un jefe. Hay un jefe, eso. No tengo relación complementaria como jefe si no tengo un subalterno. Entonces, cuando una depende de la otra para coexistir, se llama relación complementaria. Sí. Profe, ¿me puede volver a explicar simetría, por favor? Que no entendí. La simetría es la relación entre iguales. Por ejemplo, en una organización, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista de todos los empleados, todos son simétricos. Si lo vemos desde el punto de vista en una universidad, todos los estudiantes son simétricos. ¿Por qué? Porque tienen la misma relación. Ellos con el punto de referencia, ¿sí? Que en ese caso sería la empresa o la universidad. ¿Eso te quedó claro? Sí, profe. En la relación simétrica, todo el mundo está en igualdad de condiciones. Por ejemplo, el Estado sería complementario a los nacionales colombianos, pero entre todos los colombianos deberíamos ser iguales, entre comillas, ¿no? Según la teoría de la comunicación humana. Gracias, profe. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a cambiar. También en esta teoría dice que hay una escalada simétrica. Entonces, la escalada simétrica se puede leer como esto. En una relación simétrica existe siempre el peligro de la competencia. La escalada simétrica es un síntoma de desestabilización de una interacción. Entonces, por ejemplo, en una compañía, yo tengo un organigrama y en ese organigrama, que es donde está toda la gente en la organización, que es a punta de cuadritos, y unos cuadritos dependen de los otros, los que están en igual rango, por ejemplo, todos los coordinadores de área, ellos organizacionalmente están en el mismo nivel. Entre ellos se podría presentar un fenómeno de competencia. Entonces, cuando hay una desestabilización en la interacción, que uno quiere ser más fuerte que el otro, mejor que el otro, llegar más al otro, por ejemplo, en su relación complementaria con su jefe, ahí se da una escalada simétrica. ¿Entendido ese concepto? No, profe, Ok. ¿lo vuelves a explicar? Se supone que con relación al Estado y a los nacionales colombianos hay una relación complementaria, ¿cierto? Sí. Pero entre todos los colombianos tenemos una relación simétrica. ¿Por qué? Porque no deberíamos estar en desigualdad de condiciones. Cuando uno quiere recibir más beneficios que el otro, cuando uno quiere tener mejores condiciones del otro, la relación se desestabiliza y entonces se produce un fenómeno llamado escalada simétrica. ¿Sí? En la huelga de Avianca de hace un par de años, ¿qué pasó? Ustedes recuerdan que los pilotos de Avianca hicieron huelga. Y los pilotos de Avianca hicieron huelga porque les parecía que lo que les estaban pagando, que era alrededor de 40 millones de pesos, no era mucho. Y que ellos necesitaban ganar más plata. Y ellos de alguna forma entonces pedían que, aparte de que les regalaran todos los tiquetes cuando ellos quisieran a todos los destinos del mundo o del país, pues que ellos tenían derecho a eso para toda su familia, para sus hijos, para sus hermanos, para sus papás, que les dieran un iPad porque ellos con los 40 millones de pesos no alcanzaban a comprar un iPad, que trabajaran solamente 15 días del día
del mes, perdón, y una cantidad de beneficios. Y ellos se fueron a huelga, pero no se acordaron que su empresa tiene más de 20.000 personas. Tiene algo así como 23.000 personas en las 4 compañías que eso se llama Bianca Holding. Son 4 compañías y hay gente de Perú, hay gente de Ecuador. Y entonces ellos están ubicados en 4 partes del mundo aquí en Sudamérica. Ese hecho que tiene una especie de connotación nacional para su análisis es bien interesante de mirar. ¿Por qué? Porque ellos realmente no son iguales. Entre pilotos son iguales. Pero cuando yo quiero desestabilizar mi condición de empleado frente al resto, ellos llevaron a la compañía casi a la quiebra. En ese tiempo de huelga que duraron como 3 meses, más o menos, o 4 meses, ellos lograron desestabilizar la compañía, dañándole el ingreso a muchas personas que no tenían ni ese nivel de sueldo y no tenían esas preocupaciones de los mismos pilotos. Entonces, en escalada simétrica se ve una desestabilización de la organización a partir de la acción de unos pocos. Entonces, los pilotos desestabilizaron la compañía completa y no les importó el que maneja las maletas, la niña que está en el counter, el que le hace mantenimiento a un avión. Ninguno de esos gana 40 millones de pesos, pero ellos entre pilotos quisieron desestabilizar y recibir mayores beneficios a los normales que reciben los empleados en Avianca. ¿Me entendieron? Sí. A Sí, eso profe. se le llama escalada simétrica. Y hay otro fenómeno de esta teoría de la comunicación humana y es la complementariedad rígida. Y la complementariedad rígida es que, por ejemplo, un problema característico, dice ahí, de las relaciones complementarias surge cuando uno, que es A, exige que B le confirme una definición acerca de él, o sea, acerca de A, que no concuerda en la forma en la que B ve a A. Por ejemplo, el jefe no es perfecto, pero le pregunta a su empleado, le dice, ¿usted cree que yo soy perfecto? ¿En qué problema se ve uno? Porque en efecto, uno puede observar que su jefe tiene cosas que no son tan chéveres, o sea, que tiene defectos, ¿cierto? Pero uno no le va a decir al jefe, mira, tú tienes este problema, tienes el otro, porque se queda uno sin puesto. Entonces, cuando uno no le confirma al otro, en la misma línea, viene un dilema particular, que es lo que dice aquí este ejemplo. Debe modificar su propia definición de sí mismo de forma tal que complemente, así se corrobore la de A, pues es inherente a la naturaleza de las relaciones complementarias, el que una definición del self solo pueda mantenerse si el otro participante desempeña el rol específico complementario. En este caso, por ejemplo, los cónyuges son complementarios. Ninguno es más importante que el otro, pero no hay un esposo sin una esposa. Pero si, por ejemplo, el esposo le llega a decir, no, la señora le dice al esposo, óyeme, ¿tú qué piensas? ¿Que yo estoy gorda? El otro le puede contestar y le puede decir, no, o sea, no importa si estás gorda o delgada, yo te veo bien. No, lo que yo te quiero decir es que si tú crees que yo estoy gorda, es un ejemplo bastante particular entre las parejas, donde le llegue a decir que sí, que es lo que ella está pidiendo, ahí se arma Troya. Entonces, ¿qué pasa en esta complementariedad rígida? Que no es necesario cambiar la idea que se tiene del otro. Aquí dice, un problema característico de las relaciones complementarias surge cuando A exige que B confirme una definición de A que da de sí mismo y que no concuerda con la forma en que B ve a A. Ello coloca a B frente a un dilema particular. Debe modificar su propia definición de sí mismo de tal forma que complemente y así corrobore la de A, pues es inherente a la naturaleza de las relaciones complementarias que la definición de self, o sea, la definición que se tiene de sí mismo, solo pueda mantenerse si el otro participante
desempeña el rol específico complementario. Entonces, también llegamos a la conclusión de que en relaciones complementarias no existe uno si no está el otro. O sea, no hay una mamá si realmente no hay un hijo. No hay un hijo si no tiene una madre, bien sea de crianza o biológico. No hay un jefe si no tiene un subalterno. No hay un subalterno si el jefe no tiene con quién trabajar, y así sucesivamente. ¿Entendida la complementariedad rígida? Sí, Sí, señor. O señora. sea, esa condición es inamovible, ¿sí? Ya lo otro que surge es, digamos, ¿qué idea puede tener el uno del otro? Bueno, muy bien. Entonces tenemos en simétricos, ambos interlocutores son iguales y la relación influye sobre la comunicación. Entre los complementarios, la superioridad y la subordinación es lo que hace la relación complementaria y la relación influye sobre la comunicación. Cuando los intervinientes en la comunicación son iguales, no debería haber desequilibrio. Cuando los intervinientes son complementarios, coexisten el uno en razón del otro. Ahí es donde dice la relación influye sobre el proceso de comunicación, el tipo de relación que yo tengo. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, pero Muy espera un bien. ratito que no hay ay, ¿la puedes repetir otra vez? Como conclusión, existen, No, solo para copiar esta partecita del lado derecho, complementario, superioridad y subordinación. en la relación complementaria siempre va a haber una relación de coexistencia del uno con el otro. No hay una mamá si no hay un hijo. No hay un jefe si no hay un subalterno. No hay un hijo si no se tiene mamá. No hay una relación de subordinados si no se tiene un jefe. O sea, coexisten a partir de la presencia del otro. No hay un estudiante si no hay un No hay maestro. profesora. No hay un maestro si no hay un estudiante. Y el tipo de relación, bien sea simétrica o complementaria, influye sobre el proceso de comunicación. O sea, no es la misma forma en que yo me voy a referir o me voy a comunicar con un jefe. De la misma forma, la relación que ustedes tienen entre estudiantes es mucho más suelta, mucho más fácil de entender entre ustedes que entre ustedes y un profesor. Entonces, sí se cumple lo que dice Václavic en su postulado, en su estudio, que las relaciones influyen sobre la comunicación. ¿Claro y entendido hasta ahí? Sí, profe. Ok, bueno. Muy bien, entonces, encontramos a Jürgen Habermas. ¿Y quién es Jürgen Habermas? Es un teórico alemán que se dedicó a definir los aspectos éticos de la comunicación. Y en su postulado dice, la interacción social del ser pasa del rito en lo sagrado a la potencia del signo lingüístico. Esa expresión es una expresión que todo el mundo repite, pero es que se le considera a la lingüística, al signo lingüístico, es decir, al poder de la palabra, algo sagrado en esa interacción social del ser, apoyado por la fuerza de la verdad que le imprime la crítica. O sea, cuando yo estoy en esos ejercicios de comunicación con el otro, yo debo ser lo más veraz, creíble, sensato, honesto, consecuente con la realidad al comunicar. Entonces dice, las estructuras de la acción comunicativa orientadas al acuerdo se vuelven fuertes en medio de la interacción social. O sea que esto implica que yo corresponda a normas, corresponda a procedimientos. Yo, por ejemplo, a mi mamá no le puedo hablar con groserías, ni le puedo hablar de una manera desobligante, ni manotearle, ni empujarla, ni nada de eso, porque yo le debo a ella respeto, ¿verdad? Y por lo general eso debería ser con todos los seres humanos, pero
En esta teoría de la acción comunicativa dice que el acuerdo al que llegamos, la normatividad que media entre todos, se vuelve fuerte en medio de esa relación que nosotros vamos desarrollando. ¿Entendido esa premisa? Es hasta ahora lo que plantea Habermas. Entonces dice, el manejo de la acción del hablante del hombre es previo en la medida en que todo aquel que dice algo es porque antes de decirlo tuvo que haber supuesto algo. Entonces yo no puedo dar conceptos a priori. Yo tengo que observar. Yo tengo que llenarme de información para luego entrar a juzgar o para luego comunicar de algo. Nadie habla de lo que no conoce. Si yo no conozco en profundidad, no me atrevo a hablar. Pues yo no sé si ustedes recuerdan que a muchos niños cuando estaban pequeñitos y pues tenían algún tipo de participación en la clase, el profesor los invitaba a hacer un comentario y resulta que decían una burralidad y el profesor les decía, pero mijito, mijita, piense para hablar, no hable para pensar. Entonces, normalmente uno, aparte de que guarda determinadas normas, cuando interviene, se supone dentro de su cabeza que la acción del hablante es previa, es decir, he preparado todo antes de decirlo. Adicionalmente, define los sinónimos universales del habla, en esto que es su propuesta teórica, y esos universales del habla se convierten en pilar de la teoría. Realmente la teoría es completamente válida. Siempre utiliza los mismos ejemplos y ya les voy a decir cuáles. Pero si nosotros observáramos siempre tanto la norma como decir lo que es, contribuiríamos al buen entendimiento, al respeto y al comportamiento ético dentro del proceso de comunicación. ¿Y por qué es válido esta propuesta de Jürgen Habermas? Porque es que nosotros los comunicadores tenemos una responsabilidad adicional. No vamos por medios de comunicación a descalificar a alguien, no vamos a referirnos a alguien en la condición en la que no es porque nos debemos a la verdad. Entonces necesariamente tenemos que ser consecuentes con ella. Aquí plantea unos aspectos. Primero, el de inteligibilidad para lo que se dice. Dice, es imposible la comunicación si el lenguaje se hace incomprensible para los hablantes. Necesariamente tengo que hacer como emisor todo mi esfuerzo para utilizar palabras conocidas, para asegurarme que el interlocutor esté entendiendo el mensaje en la dimensión en la que yo se lo envío. No utilizo la comunicación para confundir, digo lo que es real. Cuando uno está en noticia, obviamente el comunicador no opina. El comunicador le da objetivamente a la opinión pública la información para que ella saque sus conclusiones, pero nosotros no estamos llamados a sacar conclusiones. Entonces, la inteligibilidad es la forma asertiva, precisa y exacta con la que interviene el hablante en la comunicación. La verdad siempre se da el mismo ejemplo, dice, cuando la mesa es verde, es verde. Si la mesa es verde, no diga que tiene tonalidades azulosas y tornasoladas, ¿no? Si la mesa es verde, es verde. Lo dicho tiene que ser verdad. De manera que la acción debe ser consecuente con lo expresado, ¿correcto? Ese es el plano de la verdad, pero ahora vamos a ver otros. ¿Ya anotaron esos? No, profe, espera un momento. Ok. Gonzalo, ¿estás ahí? Claro. Ah, bueno, no se me han ido, ¿no? Ya, listo, profe. ¿Listo? Bueno, muy bien. Otros conceptos son, por ejemplo, el tema de rectitud. La rectitud con respecto a un proceso normativo. Si a mí se me impone una normatividad para expresar lo que digo,
pues lógico, debo respetar esa normatividad. En medios de comunicación, si a mí la norma me dice, usted no debe revelar la identidad de niños involucrados en la noticia, de niños involucrados en procesos de información, debo respetar. ¿Sí? Si dicen también que debo o que puedo tener en reserva la fuente, pues eso es lo que tiene que pasar. Yo no tengo por qué tratar de sacarle a mi colega o a autoridades de control, sacarles información acerca de su fuente. Yo tengo que respetar los principios rectores, o sea, los principios que implican una rectitud. Entonces, ¿cuáles son esos principios de rectitud? Normas aceptadas por el grupo al que pertenece. Por ejemplo, hay unos clubes sociales donde dicen, para poder ingresar al comedor principal, usted no puede entrar en vestido de baño. Eso lo ve uno en Cafam, en Colsubsidio, en todas partes, y le dicen a uno, tiene que vestirse para entrar a un recinto llamado comedor. Pues si a mí me implica la norma que no entro en vestido de baño, que tengo que entrar vestida, pues tengo que entrar vestida, o mejor no entro, ¿verdad? Ese es el principio de rectitud. La otra situación se denomina veracidad. Entonces, veracidad es la expresión del pensamiento, pero manifiesta de tal forma que es conforme a lo que yo pienso. No como cuando a uno le dice a las amigas nuevamente, en esa relación simétrica, ay, amigas, ¿ustedes qué piensan? ¿Estoy gorda? Y todas dicen, ay, habíamos dicho que no íbamos a preguntar esas cosas. No, no está gorda, ya, déjelo así. Pero si yo le digo, sí, creo que estás gorda, bueno, se puede presentar un inconveniente con la amiga. ¿Cómo así me estás viendo gorda? Pero si no he hecho sino hacer dieta. Bueno, entonces la pregunta, la contrapregunta o la paráfrasis sería, entonces, ¿para qué pregunta y sabes si está gorda? ¿Sí? Pero en veracidad, en la vía de la veracidad, yo tengo que expresar de acuerdo a lo que realmente pienso, no en dar una respuesta de carácter política o social, donde escondo mis verdaderos sentimientos. Entonces, hasta aquí, por favor, terminen de anotar rectitud y veracidad. ¿Algún problema con mi chaguano? ¿Estamos listos? Bueno, muy bien. Entonces, en conclusión, tenemos inteligibilidad, lo que es claro, preciso, como es. A nivel de verdad, lo que me sugiere la situación. Si la mesa es verde, es verde. Rectitud. Si hay normas que cumplir, actuamos en los procesos de comunicación a partir de la normatividad o de las normas que nos hayamos puesto entre todos. Si entre todos, por ejemplo, decimos, mire, cuando estemos sentados frente a la mesa del comedor, ninguno chatea, ninguno habla por celular, pues debemos cumplir con ese precepto. Y veracidad con relación a los sentimientos que yo tengo, que deben ser auténticos en el momento de comunicarlos. Estos 4 preceptos le dan validez a la interacción de los que comunican. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Jürgen Habermas, vuelvo y les comento, lo que aporta son principios éticos en los que se da la comunicación. Estos supuestos son necesarios para hacer posible la comunicación clara, veraz, dentro de margen de rectitud y en planos de la verdad.
Muy bien. Cerrando las conclusiones que hay con respecto a Habermas, nos dice, el lenguaje busca ayudarnos a comunicarnos y para poder comunicarnos son precisos esos 4 supuestos. El lenguaje nos obliga a cumplirlos. Podemos usar un lenguaje para engañar, para estafar, para manipular, pero el que miente debe hacer creer a los demás que opera bajo el supuesto de la veracidad si quiere conseguir su objetivo. No sé si ustedes recuerdan que en muchos momentos hubo hasta hace poco, y no sé si se sigue presentando esa modalidad, la modalidad de la llamada millonaria, ¿recuerdan? Donde la persona hablaba de tal forma tan convincente que lograba que muchas personas salieran corriendo a entregar joyas, plata, dólares o lo que fuera, todo por un engaño, porque les estaban diciendo, no, mire, tengo en este momento secuestrado a fulano de tal, o fulano de tal, su papá está en problemas y entonces está en este momento en la fiscalía, y para poder acceder a eso yo tengo que consignar una plata. ¿Recuerdan eso? Bueno, pues el que recurre a ese tipo de artimañas tiene que ser lo suficientemente creíble para que la gente realmente reaccione frente a esto. No nos vayamos muy lejos. Repetimos todos los días por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Copiamos, multiplicamos información que no es verdadera, fake news. Entonces debemos evitar esta práctica porque si correspondemos a estos principios universales del habla es lo que necesita la gente para estar bien comunicada, no para estar mal comunicada. Adicionalmente dice la teoría de Habermas que se aborda la teoría de la acción y el fundamento racional a partir de estas pretensiones fundamentales. 1. Desarrollar un concepto de racionalidad más allá de los postulados subjetivos o individuales de la filosofía y la teoría social moderna. Es decir, todo el mundo debe cumplir con esto. Elaborar una nueva concepción de la sociedad en 2 niveles, integrando los paradigmas que puede ofrecer el sistema, mundo de la vida y una teoría crítica de la modernidad, buscando las respuestas necesarias para retomar el proyecto original. Entonces, esto es tal cual como lo plantea la acción comunicativa de Habermas en su texto. Se basa en la comunicación que refiere una acción social del lenguaje, como quien dice, el intercambiar ideas a partir del lenguaje implica que hay una comunicación de acción social en ese plano de lo común, en el área donde está antropológicamente en un escenario común el tú y el yo, o el tú, el yo, el él, ella y los demás, dentro de parámetros claros. Plantea que tenemos que entender el contexto social como un conglomerado de sistemas complejos y estructurados. Entonces, dentro de la sociedad hay distintos tipos de organizaciones. Por ejemplo, los militares piensan diferente a los eclesiásticos. Los eclesiásticos piensan diferente a la sociedad que vive del comercio, pero todos formamos parte de un todo. Cada quien con sus normas, cada quien con sus parámetros, pero coexistimos desde el punto de vista de la relación, parándole bolas o haciendo caso de esos principios universales de los que habla Jürgen Habermas. Se debe tener en cuenta las normas o reglas que son parte de la interacción social, porque ninguno es más que el otro, y deben ser entendidas y reconocidas en intersubjetividad. De esa premisa surgen los acuerdos. Del acuerdo paso al consenso, es decir, yo me pongo de acuerdo con todos los de mi gremio. Cuando todos estamos de acuerdo, estamos en consenso. Por ejemplo, a veces los taxistas hacen huelga y hacen huelga, pero uno de todas formas ve que hay taxis por las calles y entonces ellos deciden hacer bloqueos y tratar de poner el tráfico lento simplemente para obligar a los demás taxistas a que se unan a su protesta. No, lo que debería ocurrir era que todos los taxistas estuvieran de acuerdo y eso es lo que se determina consenso, ¿cierto?
Con eso todos podemos reclamar en igualdad de condición. En este caso, la verdad se convierte en un enunciado y los enunciados son obviamente situaciones comprobables. La veracidad se convierte en formulación. Recuerdan que la verdad, la mesa es verde, las cosas son así. El enunciado es, tenemos problema a nivel de gremio y como todo el mundo está haciendo paro y todo el mundo entendió, pues entonces no hay una norma para unos y una norma para otros. La veracidad se convierte en formulación, cada quien desde lo que siente, aportando en este proceso de comunicación, permitiéndole a la convicción transformarse en comunicación, es decir, ahí estamos en igualdad, ahí todo el mundo está pensando de la misma manera. Aquí terminamos nuestra teoría del día de hoy y vamos a dejar aquí la clase. Entonces, pues, espérenme, voy a cerrar esto para poderlos ver. Verlos a todos, a ver, actívense cámaras, por favor. Bueno, ahí nos vemos las caritas. Faltan Gonzalo y Laura. Para preguntarles viéndoles a los ojos. ¿Entendido Václavic y entendido Habermas? Sí, señora. Sí, señora. Profe. Bueno, hemos logrado vencer los inconvenientes del Internet, lo difícil que a veces es comprender todas estas situaciones de virtualidad, donde de pronto uno no es el mejor profesor, pero pues por lo menos yo intento estar cerca de ustedes, intento aclarar sus dudas, intento aclarar el contenido. No duden siempre en preguntarme en medio de la clase, no tengo inconveniente en devolverme. Por aquí veo que tengo un chat, vamos a ver qué dice el chat. Ah, no, es el mismo chat que teníamos antes. Perfecto. En todo caso, a ustedes muchísimas gracias. Han logrado superar esta primera semana de virtualidad. ¿Cómo se sienten? Es importantísimo saber cómo se sienten. ¿Qué dicen? ¿No se sienten? ¿Ninguno dice nada? Mafe, ¿qué vas a decir? Pues que sí, obviamente es raro porque pues como también dijeron ahí cuando hicimos la capacitación, por decirlo así, bueno, la inducción que nos hicieron allá, Sí, que la universidad no era una universidad donde pues tomaran esos medios de virtualidad. sí. Entonces sí es raro, pero pues ha estado bien porque pues hemos entendido, hemos estado pues y constantes con lo que nos han puesto y con todo eso. Entonces, pues sí, ha sido raro, pero está bien, porque pues hemos cumplido. Y en la universidad nos ha cumplido. Ah, bueno, eso es importante también. Es importante. Estamos haciendo el mejor esfuerzo. Creo que poco a poco ya las cosas se van mejorando. Por ejemplo, había malas digitaciones en los correos de los estudiantes. Ahora ya estamos todos en la plataforma. Hoy les dejo el video de Václavic, si no subió, porque es que a veces está lento y me muestra que sí lo hizo y mentiras que no lo hizo. ¿Quién tiene algo más que decir? Natalia, por ejemplo, Natalia Hernández, ¿qué dice? ¿Cómo se siente, Chinita? Pues chévere, profe, pues es fácil como entrar a esta plataforma, no es nada pues complicado y pues por las fallas del internet, pero pues al igual ahí se entiende. Claro, sí, así es. Brian, ¿qué comenta? Pues que esta semana nos sirvió para conocernos, para aprender teorías. La plataforma pues tiene a veces como dificultades, pero bien.
Bueno, qué bien. Laura Cárdenas, que no le estoy viendo la carita que dice. Creo que Laura se nos fue hace Pues, rato. Ah, no, no. profe, ya. Pues es raro porque pues uno tiene la costumbre, digamos, como de iniciar clases de manera presencial, pues, en la Sí. universidad. Entonces, pues o sea, fue raro como conocernos así virtualmente, pero pues me parece, o sea, me ha parecido que todos hemos entendido y pues si hay alguna duda, nos ayudamos entre nosotros o pues les preguntamos pues a ti y a la profe Elizabeth. Entonces, pues nada, espero que todo esto pase para que podamos tener pues las clases presenciales, porque de igual manera también tener una clase virtual es complicado. Me Sí. refiero al sentido de que pues no todos tenemos la misma capacidad de internet, unos tienen más, unos tienen menos, a veces no se escucha bien, entonces pues son como algunas cositas que sí. Que uno quisiera subsanar. Sí. Sí, señora. Bueno, muy bien. Lisette, ¿qué dice? Pues no, nada, profe. Igual, o sea, era algo que ninguno de nosotros esperaba, ¿no? Como tener que tomar clases virtuales y pues obviamente ha sido como un reto para todos. Pero yo siento que lo estamos sacando adelante de la mejor manera y eso es como lo importante, lo que hay que resaltar. Bueno, qué bien. Discúlpeme que no le pregunte a todo el mundo cómo está. Igual, ya saben mi WhatsApp, cualquier cosa, estoy ahí, una llamada, un WhatsApp, trato de responder de la mejor manera posible. Corto aquí para que puedan por lo menos ir al baño, terminar de desayunar, no sé qué cosas van a hacer ahora antes de que la profesora Elizabeth entre. Les deseo un feliz fin de semana, les dejo en la plataforma pues los videos que les prometí, el video de Václavic sobre todo, y pues el de Habermas y esto para que complementen su información. Entonces un abrazo, muchas gracias, se les quiere mucho. Por lo general los de comunicación siempre son mis hijos. Aquí Valentina, mi hija, siempre me dice, la única hija soy yo. Y le digo yo, no, mis hijos de comunicación también. Entonces les deseo un fin de semana positivo, chévere, cuídense mucho, no salgan, observen los cuidados que hay que tener. Un abrazo y muchas gracias por estar acá. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao. Profe, una pregunta. Señora, cuéntamelo. ¿El lunes tenemos parcial? No, señora, conmigo no, pero clase sí. Ah, bueno, sí, señora, gracias. Profe, Ok. una pregunta. Señora. La actividad que es en PowerPoint, todo eso donde hay que formular las teorías, la Se las presentación. explico el lunes. Se las explico el lunes porque Ok. desafortunadamente tuve este inconveniente en el día de hoy y no terminamos las teorías. Entonces, el lunes terminamos las teorías y continuamos con la otra actividad. Listo, profe. Gracias. Ok, Solo bueno. era eso. Muy bien. Chari, ¿qué pasó? ¿Te saliste? ¿Qué ocurrió? ¿Hasta dónde escuchaste? ¿Todo bien? Qué pena, profe, fueron problemas del internet. Llegué hasta el punto de lo de la modalidad de la universidad, lo que estaba comentando, creo que María Fernanda, Sí, correcto. de lo de la modalidad virtual, de que pues sí, realmente es muy extraño y para mí a veces es como algo muy incómodo porque el internet por lo visto no colabora y uno pierde muchas ideas y no se puede conectar al 100% con la clase, pero pues igual uno entiende que los profesores y la universidad hacen lo mejor para que nosotros aprendamos. Sí, así es, mi chinita. Pues bueno, les estaba dando las gracias por estar acá, por entender los procesos que de mi parte, pues estoy perfectamente vinculada a ustedes y lo que necesiten con mucho gusto yo ayudo. Bueno, muy bien. Entonces ya terminamos. Gracias, un buen fin de semana. Chao. Gracias, Gracias. profe, chao. Chao, gracias.